Buenas noches. En la quietud de esta hora, viajemos con la imaginación hasta las vastas llanuras de Salisbury, en el sur de Inglaterra. Allí, bajo un cielo a menudo grisáceo y barrido por el viento, se alza uno de los enigmas más perdurables de la humanidad, Stonehenge. Un círculo de colosales piedras grises, algunas coronadas por dinteles igualmente masivos que emergen de la tierra como los huesos de un gigante ancestral. Su silueta, familiar en incontables imágenes, no pierde un ápice de su poder misterioso cuando se contempla o simplemente se imagina en su entorno solitario. ¿Qué impulsó a los hombres de la Edad de Piedra a emprender una obra tan descomunal? ¿Qué fuerza de voluntad, qué fe inquebrantable pudo mover estas piedras, algunas de hasta 25 toneladas, desde canteras ubicadas a más de 200 kilómetros de distancia? Las preguntas se agolpan desde el primer instante. Stonehenge no se construyó de la noche a la mañana. Su historia se extiende a lo largo de más de 1500 años, un periodo más largo que el que nos separa del final del Imperio Romano. Fue un proyecto que trascendió generaciones, un imán ceremonial que atrajo a incontables personas durante milenios. Al acercarnos, la escala impresiona. Las piedras más grandes, los sarsens, forman el círculo exterior y el famoso trilito central en forma de herradura. Su superficie, gastada por milenios de lluvia y viento, muestra en algunas partes tenues grabados de dagas y cabezas de hacha, mensajes en un código que aún tratamos de descifrar, y entre ellas, más pequeñas pero igualmente enigmáticas, las llamadas piedras azules, traídas desde las lejanas colinas de Gales. Su color adquiere un tono azulado con la humedad, añadiendo un toque de magia cromática al conjunto. Stonehenge no es un monumento aislado, es el corazón de un vasto paisaje ritual, salpicado de túmulos funerarios, zanjas circulares y avenidas ceremoniales que conectaban el mundo de los vivos con el de los ancestros. Un lugar donde el cielo y la tierra parecen converger. Un misterio de piedra que nos invita a escuchar los ecos de un pasado remoto. Este lugar no fue siempre de piedra. Sus primeros constructores comenzaron con algo mucho más sencillo, un terraplén circular y una zanja, hace unos 5000 años. Fue solo siglos después que las primeras piedras se erigieron, iniciando un proceso de construcción y remodelación que convertiría este sitio en el icono que conocemos hoy. Pero, ¿quiénes eran estos primeros arquitectos? ¿Qué sabiduría poseían? Acompáñenme a adentrarnos en los orígenes de este santuario neolítico, donde cada piedra guarda una historia milenaria. Para comprender la verdadera magnitud del misterio de Stonehenge, debemos remontarnos a sus orígenes, hace aproximadamente 5000 años, en un mundo radicalmente diferente al nuestro. Los primeros vestigios del sitio, datados alrededor del 3100 a.C., no presentaban las majestuosas piedras que admiramos hoy. El paisaje ritual comenzó de manera mucho más modesta, pero no por ello menos significativa. Los primeros agricultores y pastores del Neolítico, organizados en comunidades cohesionadas, eligieron esta llanura elevada para marcar un lugar especial. Con herramientas de hueso, asta de ciervo y madera, cavaron un impresionante terraplén circular, o henge, y una zanja interna, utilizando paletas hechas con omóplatos de buey. Este foso no tenía función defensiva, era un límite ceremonial, una frontera simbólica que separaba el espacio sagrado del mundo profano. Justo en el interior de este anillo, excavaron 56 hoyos misteriosos, conocidos como los Aubrey Holes, cuyo propósito exacto sigue siendo un enigma.
¿Eran para postes de madera, para ofrendas o tal vez marcadores astronómicos? Este primer Stonehenge era probablemente un cementerio de cremación y un lugar de reunión estacional, un centro de culto a los ancestros bajo la vasta cúpula celeste. La verdadera revolución, la que daría nombre al monumento, comenzó unos 500 años después, alrededor del 2600 a.C. Fue entonces cuando llegaron las primeras piedras. La hazaña logística que esto supuso es alucinante. Las piedras más pequeñas, las piedras azules, bluestones, de entre 2 y 4 toneladas, fueron transportadas desde las montañas Preseli, en Gales, a más de 250 kilómetros de distancia. El cómo lo hicieron es una de las grandes preguntas. La teoría más aceptada sugiere que las arrastraron sobre trineos de madera por tierra, o quizás las transportaron en balsas a lo largo de la costa galesa y luego remontando ríos para finalmente arrastrarlas otra vez por tierra. Un esfuerzo comunitario titánico que debió durar generaciones. Estas piedras azules, de dolerita manchada, se erigieron formando un doble círculo en el centro del henge, aunque esta configuración inicial parece que nunca se completó. Pero el proyecto más ambicioso estaba por llegar. Unos siglos más tarde, alrededor del 2500 a.C., los constructores neolíticos emprendieron la tarea ciclópea de traer los colosales sarsens. Estas enormes piedras de arenisca, cada una con un peso de hasta 25 toneladas y las más grandes de casi 50, no vinieron de tan lejos como las azules, pero su transporte desde las colinas de Marlborough Downs, a unos 30 kilómetros al norte, fue una proeza igual de impresionante. Imaginemos a cientos de personas tirando de una sola piedra con cuerdas de fibra natural, sobre una pista de troncos lubricada con grasa animal, avanzando centímetro a centímetro durante semanas. Una vez en el lugar, el desafío de la ingeniería se multiplicaba. Para levantar cada piedra vertical, excavaban una zanja en forma de rampa, izaban el monolito con cuerdas y palancas y rellenaban el hoyo con piedras calzadas para asegurarlo. Luego, para colocar los dinteles horizontales en la parte superior, creaban probablemente una rampa de tierra y piedras junto a cada par de pilares. Arrastraban el dintel hasta la cima y lo empujaban cuidadosamente hasta su posición, donde era asegurado mediante un primitivo pero efectivo sistema de espigas y mortajas talladas en la piedra. El círculo de sarsens, con sus dinteles curvados para formar un anillo continuo, y la herradura central de trilitos, 2 pilares y un dintel, son la imagen icónica de Stonehenge. La precisión con la que se trabajaron estas piedras, aplanando sus caras y creando ensamblajes que han resistido milenios, habla de una sociedad con conocimientos técnicos profundos y una determinación inquebrantable. Es fascinante notar que el diseño final no fue estático. Las piedras azules fueron reordenadas varias veces dentro del círculo de sarsens y algunas incluso muestran evidencias de haber sido pulidas cuidadosamente, lo que sugiere que su valor no era solo estructural, sino también simbólico o incluso curativo, según algunas teorías. El esfuerzo continuo de remodelación durante siglos indica que Stonehenge era un lugar vivo, cuyo significado y uso evolucionaban con las generaciones. La orientación de todo el complejo, cuidadosamente alineada con los solsticios, revela que su propósito estaba íntimamente ligado a la observación de los ciclos cósmicos. Stonehenge no fue la obra de hombres de las cavernas, sino de una cultura sofisticada, organizada y espiritual que invirtió una energía inmensa en crear un legado eterno, un legado
cuyo propósito íntimo seguimos tratando de desentrañar. ¿Cuál era el propósito último de este increíble esfuerzo? ¿Por qué generaciones de personas dedicaron sus vidas a erigir este monumento colosal? Stonehenge no fue una sola cosa, sino muchas, y su función evolucionó a lo largo de los milenios, tejiendo un tapiz complejo de astronomía, religión y poder social. La alineación astronómica es, sin duda, el aspecto más famoso y mejor documentado. El diseño principal del monumento está cuidadosamente orientado para enmarcar eventos celestiales específicos. El eje principal de Stonehenge apunta hacia la salida del sol en el solsticio de verano sobre la piedra del talón, Hill Stone, y en la dirección opuesta hacia la puesta del sol en el solsticio de invierno. Durante el amanecer del día más largo del año, los primeros rayos del sol atraviesan perfectamente el círculo de Sarsens y iluminan el altar central. Este fenómeno no fue casualidad. Los constructores del Neolítico poseían un conocimiento astronómico sofisticado, adquirido a través de siglos de cuidadosa observación. Stonehenge funcionaba como un gigantesco calendario de piedra, marcando con precisión los puntos de inflexión del año agrícola: cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo prepararse para el invierno. Pero su significado iba más allá de lo práctico. El solsticio de verano, con el sol en su máximo esplendor, probablemente simbolizaba la vida, el crecimiento y el poder de las deidades solares. El solsticio de invierno, por el contrario, marcaba el renacimiento del sol después de su declive anual, un momento de esperanza y renovación. Es muy probable que miles de personas peregrinaran hasta Stonehenge en estas fechas clave para participar en ceremonias masivas dirigidas por una clase sacerdotal que entendía estos ciclos cósmicos. Sin embargo, reducir Stonehenge a un simple observatorio astronómico sería simplificar en exceso. Las evidencias arqueológicas apuntan fuertemente a que fue, ante todo, un lugar de culto a los ancestros y un centro de curación. El paisaje circundante está salpicado de más de 350 túmulos funerarios, lo que lo convierte en la necrópolis más grande de la Europa neolítica. Los restos humanos, encontrados en el propio monumento, especialmente en los Aubrey Halls, muestran que fue utilizado para cremaciones y enterramientos durante cientos de años, probablemente de individuos de alto estatus. Stonehenge pudo haber sido el umbral sagrado entre el mundo de los vivos y el de los muertos, un lugar donde se honraba a los antepasados para asegurar su benevolencia y fertilidad para la comunidad. Las piedras azules, traídas desde las lejanas colinas sagradas de Gales, parecen tener un papel crucial en este aspecto ritual. Recientes análisis geoquímicos han revelado que algunas de estas piedras desprenden un sonido metálico cuando se golpean, lo que sugiere que pudieron ser utilizadas en rituales sonoros, creando una atmósfera auditiva única y trascendente. Además, se ha especulado con que estas piedras eran consideradas mágicas o con propiedades curativas. El esfuerzo descomunal de transportarlas desde una región tan distante indica que eran consideradas objetos de gran poder espiritual. Es posible que los enfermos peregrinaran hasta Stonehenge con la esperanza de ser curados mediante el contacto con estas piedras sagradas. El análisis de restos humanos encontrados en el área muestra que una proporción significativa de los enterrados allí no eran locales, sino que habían viajado desde diferentes partes de Gran Bretaña, apoyando la teoría de que Stonehenge era un centro de peregrinación a gran escala. Finalmente, Stonehenge fue un poderoso símbolo de unidad y poder.
capacidad de movilizar a tanta gente y recursos durante tanto tiempo solo pudo ser orquestada por una sociedad muy bien organizada, con líderes políticos y religiosos fuertes. La construcción del monumento sirvió para unir a diferentes comunidades bajo un proyecto común, creando una identidad compartida. El propio monumento, visible desde kilómetros a la redonda, era una declaración de poder imposible de ignorar. Nosotros, el pueblo que construyó esto, dominamos esta tierra y sus ciclos. Era un centro ceremonial donde se reforzaban las jerarquías sociales, se realizaban alianzas y se celebraban festines rituales, como lo atestiguan los numerosos restos de animales encontrados en el cercano asentamiento de Darrington Walls. Stonehenge era, en esencia, el corazón palpitante de una cosmovisión compleja, donde el cielo, la tierra, los vivos y los muertos se encontraban en perfecto equilibrio. Un lugar donde la comunidad se reconectaba con el cosmos y con su propio lugar en el universo. La disposición de las piedras, con su entrada principal orientada al noreste y la estructura en herradura abierta hacia el suroeste, sugiere un elaborado simbolismo de muerte y renacimiento, tal vez representando el viaje del sol a través del cielo y del alma a través de la existencia. Los misterios de Stonehenge no solo residen en sus imponentes piedras, sino también en lo que yace oculto bajo la tierra. La arqueología moderna, armada con tecnologías cada vez más sofisticadas, ha comenzado a desvelar los secretos que este antiguo sitio ceremonial ha guardado durante milenios. Las excavaciones y estudios realizados en el último siglo han transformado nuestra comprensión del monumento, revelando una historia mucho más rica y compleja de lo que jamás se hubiera imaginado. Uno de los descubrimientos más significativos fue el análisis de los restos humanos encontrados en el sitio. Los famosos Aubrey Holes, esos 56 hoyos misteriosos que rodean el perímetro del monumento, resultaron contener cremaciones humanas. El estudio de estos restos mediante datación por radiocarbono reveló que Stonehenge funcionó como cementerio desde sus mismos inicios, hace unos 5000 años, y continuó siéndolo durante al menos 500 años. Lo más sorprendente fue descubrir que algunos de los enterrados allí no eran originarios de la región de Salisbury, sino que habían viajado desde lugares tan lejanos como Gales, demostrando que Stonehenge ya era un lugar de peregrinación importante en el Neolítico. Las tecnologías de teledetección han revolucionado nuestra visión del paisaje circundante. El proyecto Stonehenge Hidden Landscapes, utilizando radar de penetración terrestre y magnetometría, ha revelado la existencia de cientos de estructuras previamente desconocidas alrededor del monumento principal. Se descubrió un extenso complejo de monumentos rituales, incluyendo más de 15 estructuras neolíticas hasta entonces desconocidas, que formaban parte de un vasto paisaje ceremonial. Entre estos descubrimientos, destaca especialmente el Superhenge de Darrington Walls, una estructura masiva ubicada a apenas 3 kilómetros de Stonehenge, que consistía en más de 60 monolitos de hasta 4,5 metros de altura, formando un círculo gigantesco que probablemente albergaba a miles de personas durante los rituales. Las excavaciones en Darrington Walls revelaron evidencias de grandes festines rituales. Se encontraron cantidades masivas de huesos de animales, principalmente cerdos y vacas, muchos de ellos sacrificados en invierno, coincidiendo con el solsticio. El análisis de los dientes de estos animales mostró que habían sido traídos desde diferentes partes de Gran Bretaña, some from,
as far as Scotland, evidenciando la escala nacional de las peregrinaciones a Stonehenge. Estos descubrimientos pintan un cuadro de una sociedad capaz de organizar eventos masivos que reunían a personas de toda la isla. El estudio de las propias piedras ha revelado secretos igualmente fascinantes. El análisis de las canteras de origen ha permitido trazar con precisión el viaje de las piedras azules desde Gales. En 2015, arqueólogos identificaron las canteras exactas en las colinas de Preseli, donde descubrieron herramientas de piedra idénticas a las encontradas en Stonehenge, así como plataformas de extracción que confirmaban cómo los constructores neolíticos extrajeron los monolitos. Más sorprendente aún fue el descubrimiento de que algunas de estas piedras azules formaban originally parte de un círculo de piedras aún más antiguo en Gales, desmontado y transportado 250 kilómetros hasta Salisbury Plain, lo que sugiere que Stonehenge incorporó deliberadamente piedras con significado ritual previo. Los grabados en las piedras también han sido objeto de minucioso estudio. Mediante técnicas de escaneo láser 3D, se han identificado más de 70 grabados de dagas y cabezas de hacha en los sarcens, casi invisibles a simple vista. Estos símbolos, datados en la Edad del Bronce, unos 1500 años después de la construcción inicial, sugieren que el significado del monumento evolucionó con el tiempo, posiblemente transformándose en un lugar de culto a deidades diferentes. El más famoso de estos grabados es la representación de una daga de estilo micénico, que sugiere contactos culturales con el Mediterráneo mucho más tempranos de lo que se creía posible. Recientemente, el análisis de los sedimentos del río Avon, que fluye cerca de Stonehenge, reveló trazas de polen fosilizado que permitieron reconstruir el paisaje original. Contrariamente a la creencia popular de que siempre fue una llanura abierta, la evidencia muestra que el área estaba originalmente cubierta por densos bosques que fueron deliberadamente despejados para crear el complejo ceremonial. Este desmonte masivo representa uno de los primeros ejemplos de ingeniería del paisaje a gran escala en la historia británica. Cada nuevo descubrimiento arqueológico añade capas de complejidad a nuestra comprensión de Stonehenge. Lejos de ser un monumento aislado, emerge como el centro neurálgico de un vasto complejo ritual que se extendía por kilómetros a la redonda, un lugar donde convergían personas, ideas y tradiciones de toda Gran Bretaña. Hoy, Stonehenge se alza no solo como un monumento prehistórico, sino como un símbolo eterno del ingenio humano y su búsqueda de significado. Las teorías modernas sobre su propósito continúan evolucionando, desde el complejo calendario astronómico hasta el centro de curación espiritual, pero quizás su verdadera esencia sea precisamente esta capacidad para inspirar múltiples interpretaciones. Los avances tecnológicos recientes han revelado que el monumento forma parte de un paisaje ritual mucho más amplio de lo imaginado, con estructuras subterráneas que sugieren una compleja red de significados ceremoniales. La arqueoacústica estudia cómo las piedras podrían haber amplificado sonidos rituales, mientras nuevos métodos de datación continúan refinando nuestra comprensión de su construcción escalonada. En nuestro mundo moderno, Stonehenge ha trascendido su origen arqueológico para convertirse en un icono cultural universal. Sigue siendo lugar de peregrinación para miles de personas durante los solsticios, manteniendo viva su conexión con los ciclos cósmicos que también entendieron sus constructores.
Patrimonio de la humanidad desde 1986, su imagen evoca misterio, antigua sabiduría y la persistente necesidad humana de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Las preguntas fundamentales siguen en pie. ¿Cómo lograron esos antiguos pueblos transportar y erigir estas moles de piedra? ¿Qué ceremonias se celebraban entre sus círculos? ¿Por qué abandonaron finalmente este lugar sagrado? Stonehenge parece susurrarnos que algunas verdades están destinadas a permanecer veladas, recordándonos que el misterio es parte esencial de la condición humana. Al contemplar estas piedras milenarias, somos testigos del extraordinario legado de una civilización que desafió sus límites para crear algo eterno. Stonehenge permanece como testigo silencioso del tiempo, invitándonos a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y las huellas que dejaremos para las generaciones futuras. Un enigma que continúa desafiando el paso de los siglos, recordándonos que las mayores maravillas a menudo son aquellas que no podemos explicar completamente.